¿Cómo tú puedes salir de una relación narcisista? Si estás en una relación que te está quitando el sueño, la tranquilidad, que te da ansiedad cada vez que piensas solamente en el hecho de dejarlo o dejarla ir, ese tipo de relaciones que son un poco tóxicas, como dicen las personas en el común, normalmente son relaciones con narcisistas. No todas, pero la mayoría están ubicadas dentro del narcisismo, ya sea como trastorno o como síntoma. Lo que hoy quiero enseñarte es a cómo dejar una relación narcisista. Me han escrito muchísimo todos los días y les agradezco enormemente el apoyo a mi canal y a toda la posibilidad que hay a través de este tema que nos invade a todos porque de alguna manera alguien nos ha tocado, ya sea porque sea narcisista o porque nosotros lo somos. Importantísimo saberlos dejar ir, porque nos cuesta muchísimo trabajo. Es como si se nos hubiera metido la frase célebre de no puedo con esto, tengo que volver porque mi cerebro está tan acostumbrado. Doctora, me dicen que me da trastorno de pánico cada vez que pienso en dejarlo ir, o cada vez que me distancio de ella, pues pierdo el sueño, pierdo la cabeza y vuelvo y la busco. Porque eso sucede cuando las relaciones narcisistas están a la puerta de la esquina, ¿cierto? Hay no más de nosotros y nos invaden tanto que creemos que no podemos. Entonces lo primero que tú tienes que pensar es que sí puedes, porque mucha gente ha podido. Deja de creerte el cuento que no puedes con esto, porque lo he visto en mis pacientes. Claro que sí se puede salir. Y se puede salir no solamente porque tengas voluntad, porque esto no es solamente de voluntad. Muchos de nosotros vamos a necesitar terapia, vamos a necesitar de un apoyo terapéutico engranado, ¿cierto? Interdisciplinario, no solamente psicológico, sino también en algunos momentos hay que entrar a hacer yoga y algo de mindfulness y demás para poder controlar un poco el presente, que es en últimas donde puedes realmente ligar ese control. Entonces lo primero que tú tienes que entender es que sí puedes. Lo segundo, súper importante, es que tienes que apoyarte en alguien o en algo, porque solito a veces nos queda un poco grande. Tengo que ser sincero, muchos de mis pacientes han querido volver porque creen que no pueden y porque no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Importantísimo, pero importantísimo, es desenredar el hilo de la manipulación, porque él o ella siempre te ha tenido manipulado con el hecho de no vas a poder sin mí, tú crees que puedes pero no vas a encontrar nadie que te quiera como yo, quién se va a fijar en ti con hijos, quién se va a fijar en ti que estás gordo, flaco y demás. Hay todo tipo de manipulaciones porque te hacen creer que tú tienes la culpa hasta de la forma como respiras, de si llueve o si hace sol, de todo te hacen creer que tienes la culpa. Entonces, para desculpabilizarte, siempre le indico a las personas, hay que desenredar ese hilo, porque te lo tejió tan bien que cada vez que tú reaccionabas frente a sus faltas de respeto, entonces te hacía creer que tú tenías la culpa. Cada vez que reaccionabas ante su distancia, sus reacciones agresivas, te hacía creer que tú tenías la culpa. Y tú te creíste ese cuento porque si te pican mucho el cerebro, todos los días terminas convenciéndote de cosas que no son ciertas. Entonces, para desenredar ese hilo de la culpa, toca que te ubiques más en lo que, no en lo que sientes, porque si haces lo que sientes nunca vas a dejarlo. Más en lo que interpretas detrás de la palabra. Le digo a la gente el metalenguaje, ¿cierto? Lo que está detrás. Entonces siempre que vaya a ti con manipulaciones, como nadie te va a querer, confróntate. ¿Cómo que nadie me va a querer? Eres una persona suficientemente valiosa y maravillosa como para que alguien ponga los ojos en ti. Y si no es así, tú lo pones en ti. Pero ese cuentico de que no vas a poder sin mí, nadie te va a mirar, a voltear a mirar, nada, así tengamos hijos, responsabilidades y demás, somos gente valiosísima. Así que el cuento de la manipulación hay que desenredarla también, desculpabilizarte, deja de creer que tienes la culpa de todo. Cada vez que te eche la culpa, tú confróntalo y di, ¿esta información es cierta o es simplemente una manipulación? Porque cuando ya no les caemos en la manipulación no les vamos a servir. Entonces comienzan los problemas y las confrontaciones todo el tiempo y comienza a triangularte o a distanciarse o ponerte chacachos, porque claro, ya no eres la persona que él puede manipular a su antojo. Entonces, importantísimo la desculpabilización, porque de ahí parte toda la terapia. Realmente cuando se desculpabiliza, la persona comienza a darse cuenta de, y me está manipulando, ¿por qué me dijo eso si yo soy tal cosa? Yo a esto no tengo la culpa, estoy reaccionando de una manera normal porque sentí una falta de respeto. Entonces, cuando desculpabilizamos a la persona, uno dice, wow, ya como que me quita el velo. La gente comienza a darse cuenta que todo lo que él decía o hacía no era tan cierto y hacía parte de su cuento de que te amaba, pero ese te amo es condicionante a mientras me sirves y te utilizo. Importantísimo esto que estoy diciendo, y si puedes compartir este video con gente que está en relaciones que les hacen sufrir, la mayoría se sienten culpables y por eso no los dejan. El tercer elemento súper importante
es que una vez busques ayuda y sepas que puedes y comiences a ver las manipulaciones y a desenredarlas para no caerles en el juego, súper importante tomar distancia. Mientras tú no tomes distancia, las personas no le creen a uno, pero mientras tú no tomes distancia real, concreta, un contacto 000, si tienes hijos para lo estrictamente necesario, pero si tú no tomas distancia, el narcisista va a volver una y mil veces porque ellos nunca dejan. ¿Y cómo vuelven? De muchas maneras, inventan enfermedades, cosas en las que pueden volver a entrar en diálogo, vuelven y te saludan, con tal de que les des ego, porque tú eres su alimentador, ¿no? Eres su gasolina. Mientras te tenga manipulado, manipulada, le vas a dar ego. Y mientras eso suceda, como están tan bajos de autoestima, porque aunque no me lo creas, el narcisista es bastante débil, a diferencia de lo que creen las personas que son fuertísimas, no, son bastante débiles y por eso necesitan amargarte la vida y sacarte tu luz y chuparte tu luz para poder tener luz en algún momento de la historia porque no se sienten capaces. Importantísimo esto porque esto hace que el inconsciente del narcisista no se vea como algo fuerte, sino como una realidad enorme en todos los sentidos de la palabra. Entonces, cuando ya tenemos esto listo, ¿qué es lo que es? Pues básicamente lo que sigue en el discurso, espérenme un momentito. Básicamente lo que sigue en el discurso es démonos la vuelta y veamos cómo está nuestra vida, porque si no comenzamos a construir vida, si no le ponemos una fecha fija a dejarlo, si no le ponemos todo el engranaje que necesitamos, que dependo económicamente de él, entonces voy a comenzar a buscar nuevas fuentes de empleo y demás para poder dejarlo ir, porque por ejemplo en familias donde se ha surtido esto durante tantos años, pues obviamente tienen que primero cuadrar las situaciones alrededor de lo económico, lo físico, donde van a vivir, y cuando ya estés listo, ponle fecha de vencimiento a eso, porque si no le pones fecha siempre habrá una excusa para no dejarlo, y esa ansiedad que nos coge, que dura a veces minutos, es lo que cree que nuestro cerebro que lo necesitamos, pero realmente no lo necesitamos. Nosotros podemos vivir sin las personas perfectamente. Entonces esa necesidad de supervivencia a través del narcisista es lo que hace que la gente no crea poder dejarlos ir. Y resulta que claro que se pueden dejar ir. No son la panacea ni son el amor de tu vida. Quítate eso y quítale la máscara. Las personas son lo que son, ¿cierto? Entonces importantísimo, ¿cómo dejarlos ir? Cuando entiendes que la realidad de él no es la tuya y que eso que te ha hecho él creer no es lo que tú eres. Eso es súper importante porque eso, al quitar la máscara, te ves de verdad valioso y merecedor de un afecto apropiado. Ahora necesitas tiempo para sanar, porque una vez se toma distancia no pensarás que vas a salir con el siguiente al mes. No, la gente queda tan traumada porque el cerebro cambia su estructura. Para que tú sepas, el trauma cambia la estructura cerebral y ya no es lo mismo. Entonces, cuando cambia la estructura cerebral, yo voy a necesitar un tiempo para poder desensibilizarme de todo lo que me hicieron creer y poder lograr una nueva relación, si así es. Si no, pues sanar también es tiempo, sanar también es un proceso y un diálogo interno que tiene que comenzar a tratarse mejor, ¿no? Darse tiempo para llorar lo que haya que llorar. Los pacientes me refieren, doctora, me coge una ansiedad horrible y entonces tiendo a llamar. Pues efectivamente en esos momentos de ansiedad donde hay que hacer yoga, por eso les digo que el proceso es interdisciplinario, donde hay que meter otras fuentes de apoyo, ¿cierto? Ponernos a hacer ejercicio, hablar con una persona, meternos en cursos, estar activos. Porque mientras te estés en casa mirando para el techo, vas a volver una y mil veces. Pero mientras estés activo y sabiendo que eres importante y valioso y no necesitas a alguien para que te lo venga a decir, sino que tú lo sientes, ahí comienza realmente la sanación con respecto a todo este problema del narcisismo. Por favor, no vean el narcisismo como una cosa tonta, porque he visto mucha gente traumada. El trauma los transforma y los hace creer que no van a merecer una vida mejor. El trauma los transforma y los hace creer que esa ansiedad que sienten durante minutos es algo que no se va a ir, pero se va porque lo he visto. La ansiedad se va en la medida en que tomes distancia real, en la medida en que no te mientas, porque terminan mintiéndose a sí mismos y al psicólogo, ¿no? Como una manera que no me basee, no me regañe, pero realmente no es lo apropiado, porque esa salud viene con la sinceridad que tienes hacia ti mismo y la honestidad que te tienes con respecto a, le hablé, mire el estado. Por eso es necesarísimo que tomen distancia. Hasta que no tomes distancia, no vas a saber realmente cómo son las cosas y cómo empezar a sanar. Esto, guárdalo, compártelo, ponme tus comentarios cuántas veces te sentiste que no eras capaz cuando en realidad sí lo fuiste, porque eres capaz de muchas cosas, pero muchas cosas, para poder sentirte bien, pero tú tienes que esperar todo de ti, nada de él, todo de ti, todo el cambio.